Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estigma sin G. Hoy venimos a hablar de mujeres y VIH. Dentro cabecera. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ahora vamos a dar paso a otras de estas preguntas que hemos hecho en la calle. Les hemos salido a preguntar, ¿las mujeres que vivimos con VIH podemos tener relaciones sin transmitir nuestra infección? ¿Podemos las mujeres con VIH tener bebés sanos? Dentro vídeo. Yo soy Oli. Y yo soy Carmen, somos las Secres de CESIDA. Y en el podcast Estigma sin G venimos a hablar de VIH y salud sexual sin estigmas, tabúes ni prejuicios. Hoy salimos a la calle para hablar de mujeres y VIH. Del estigma, de la discriminación, de nuestro deseo de ser madres, de la edad adulta, de la menopausia. Síguenos. ¿Sabíais que una mujer que vive con VIH puede tener hijos sanos? No lo sabía. ¿Sabíais que las mujeres que vivimos con VIH podemos tener relaciones sin preservativo? No lo sabía. Pues las mujeres que vivimos con VIH, cuando tenemos la carga viral indetectable, no solamente podemos tener relaciones sexuales sin protección, sino que además tenemos hijos sanos. Sí, claro, totalmente. ¿Cómo reaccionaría si alguna de sus hijas tiene VIH? Y la acompañaría, la cuidaría. Puede vivir, es como una enfermedad crónica. Además, no es nada como para estar excesivamente preocupada. Pero sí le enseñaría toda la prevención. De hecho, la sabe. De parte de mi mamá, seguro. En el colegio secundario, tal vez no con la mayor profundidad o toda la información necesaria, pero la verdad que en casa siempre tuve mucho acompañamiento. Para mí y para todas mis amigas también. O sea, que es importante la educación sexual. Sí. Que antiguamente se sabía poco, yo creo que todavía falta por saber muchas cosas. Ya hemos visto que hay quien sabe y hay quien se sorprende. Y algunas se sorprende de más, ¿verdad, Oli? Sí. Bueno, vamos a tener a dos extraordinarias mujeres. No quiero llorar, pero me apetece. A Teresa y a Lidia, que me gustaría que os presentéis vosotras. Bueno, yo soy Lidia, tengo 28 años y hace 4 que soy una persona seropositiva y muy orgullosa. Gracias. Hola, agradecida de estar aquí. Yo soy Teresa, tengo 67, casi, me faltan unos meses, y desde el 2003 soy seropositiva. Y la verdad es que cogí esta infección como para terminar y ha sido como el ave fénix. ¡Fum! Resurgir. Uf. No me quería emocionar, pero voy a sentir todavía muchísimo más la emoción. Bueno, pues empezamos por... Bueno, yo creo que en esto me gustaría conocer lo que pensáis las dos. Pero Teresa, ¿dónde lo has dejado? ¿Qué significa ser una mujer adulta y recibir un diagnóstico de VIH? ¿Qué ha significado para ti? Bueno, en mi vida ha sido muy difícil. He pasado 30 años con drogas por vía parenteral, entonces para mí el coger VIH resultaba ser el final. Y como digo, resultó que fue el principio, no fue coger el VIH y poder dejarlas enseguida. Tardé 13 años, pero a partir de ahí tuve una visión de la vida completamente diferente. Ya no quería morir. Ahora se plantean otros retos, claro. Sí. Ser mayor, ¿qué va a pasar de mí dentro de 10 años? ¿Dónde estaré? Yo soy una persona activa, vivo sola, pero claro, dentro de 10, 15 años voy a poder seguir esta vida. ¿Cómo voy a poder seguir llevar la vida con el diagnóstico y con las capacidades que cada vez se van mermando? Sabemos que el diagnóstico de VIH envejece a las personas 10 años más de su edad normal. Entonces, esos son los paradigmas, ¿no? o los problemas que me planteo. Además doy fe de que Teresa es una mujer activa porque hace menos de un mes hemos estado haciendo zumba juntas, ¿eh? O sea, que doy fe de que... Sí.
Sí, sí, tiene una energía, vamos. Lidia. Pues para mí, a, a pesar de que nuestros diagnósticos son en momentos de la sociedad muy distintos, fue igual de... Yo pensaba que era un final y ha sido un inicio para conocerme a mí misma y sobre todo me sorprende que, a pesar de que mi diagnóstico fue en 2021 y el de Teresa 2003, yo estaba igual de... Ahora considero que tenemos todas las facilidades para buscar información, pero estaba igual de... ¿cómo se dice? Perdón. Quemada, hundida. No, más ignorante. A pesar de que eso, 2021, ¿no? Internet, tienes cualquier cosa en tu pantallita y aún así lo viví con bastante miedo. Hombre, yo creo que es que la información se da por supuesta. Sí. Es como que se da por supuesto que hay más información, que hay más información sobre la transmisión, como que es más fácil tener, pero claro, no hemos entrenado herramientas, habilidades, no tenemos educación sexual, tenemos todavía muchas carencias, no se habla del VIH, tampoco hay una cara visible de una mujer con VIH, un referente. ¿Creéis que nos enfrentamos a desafíos diferentes las mujeres que vivimos con VIH que los hombres? Considero que tenemos que excusarnos más, tenemos que estar ahí como existimos. Al final, ahora que ya hace 4 años que convivo, estoy súper informada y ahora el tema de estadísticas me sorprende un montón, porque en mi año, por ejemplo, de 2021, el 12% de los diagnósticos eran mujeres y de esas mujeres, más del 70% eran en relaciones heterosexuales. Entonces, para mí, en ese momento del diagnóstico no existía esa posibilidad, ¿no? Al final te vas a lo típico, te vas a en los 90, te vas a Freddie Mercury, te vas al mundo gay y... Claro, hasta incluso conversaciones con mi madre de, pero no lo entiendo. Y yo ya, es que no tiene nada que ver con el sexo, con el género, ¿no? Pero la sociedad no nos enseña esa parte al final, ni las campañas publicitarias, ni en general la sociedad como que nos invisibiliza muchísimo. Yo creo que sí que hace falta referente de mujeres y para mí creo que la panacea es la visibilidad. Cuando una persona desde el minuto cero o desde se visibiliza y dice, bueno, esto es lo que me toca, esto me toca vivirlo, voy a buscarme la vida para tal. A mí mucha gente me decía, pero tía, una mujer con carrera y tal, ¿cómo lo has cogido? Decía, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Como diciendo, lo debes de saber todo. Yo no tengo por qué saber cómo se hace una mastectomía o una lo que sea, ¿no? Cosas que me chocan, ¿no? Y lo que sí que creo es que hace falta referente de mujeres que estén en leyes, en el Parlamento, en todos los estamentos de la sociedad para poder dar voz a los que no la tienen, a las que no la tienen. Quizá porque no pueden o hay mucha gente que evidentemente no puede por otros prejuicios o posibilidad de negación de trabajo, de negación de asilo. Hay muchísimos hándicaps y todo eso se ha de afrontar, creo. Sí, yo, por ejemplo, quería preguntaros, porque es verdad que cuando hablamos de... anteriormente en un capítulo sobre sexualidad sí que se ha puesto de manifiesto efectivamente que la sexualidad y la educación sexual está concebida para los hombres y desde una perspectiva cis heterosexual, que no existe como un espacio para hablar de sexualidad en mujeres, que no hay referentes, que no es una sexualidad adaptada al placer femenino. Y yo quería preguntaros ¿qué opináis sobre lo que es la prevención en el ámbito de la salud sexual, ¿no? O sea, es decir, ¿creéis que cuando hay campañas sobre prevención de salud sexual, las diferentes estrategias que existen del cuidado de la salud sexual, ¿creéis que realmente están adaptadas a la realidad de las mujeres? ¿Creéis que realmente es igual de sencillo para una mujer que para un hombre, no sé, cuidar su salud sexual en base a la información que recibimos como sociedad? Es que al final es lo de siempre, ¿no? Yo recuerdo mi poca educación sexual como mujer era centralizada en el embarazo y poco más, como lo que acabas de explicar, nada basado en nuestro autoplacer,
es más evitar el reproducirse, ¿no? Siendo muy joven y no tanto lo que conlleva más. O sea, al final es muy, muy amplio. Y no sabría qué decirte porque realmente considero que las campañas al final, lo acabas de decir tú, son muy centradas en, ya no quiero decir hombres, pero sí en relaciones pues, ¿no? Heterosexuales y que solo se habla del condón y poco más. No te hablan ¿Os de la habéis PrEP. sentido en algún momento interpeladas en esas campañas de prevención del VIH, de prevención de infecciones de transmisión sexual, más allá de la prevención del embarazo? Creo que a eso sí que nos aleccionan. Todas es como, bueno, el chorizo con piel, ¿no? Sí. Eso es algo como que te dicen, ¿no? Pero ¿en algún momento os habéis sentido interpeladas de, bueno, o en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual como puede ser el VIH en alguna campaña? Estoy recordando ahora 2 campañas, el de Póntelo, Pónselo, que fue un boom total, ¿no? Pero claro, ¿a quién iba dirigida? Directamente a los hombres, ¿no? Y sí da y no da. Esa, muy buena, que la que te decía, tocar a una persona no da, comer con el cuchillo de alguien no da. Esas campañas han estado muy bien, pero claro, parece que ha llegado un momento en que esto ya no interesa nombrarlo. Y sabemos, por desgracia, en esta sociedad que es tan consumista y tal, que lo que no se nombra y no se dice no existe, deja de existir. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen campañas en X años, perduran en la memoria y luego se van olvidando. Y yo creo que lo que has dicho, la prevención, es la mayor baza que tenemos para cualquier tipo de enfermedad y más como esta de transmisión sexual en la que todo el mundo corre riesgo. Además, fijaros que es curioso porque, por ejemplo, si hablamos de la campaña del Póntelo, Pónselo, que visualmente y gráficamente era muy potente, aparecía un preservativo para pene, pero no aparecía un preservativo para vagina. Entonces ya estaba muy enfocado a que en una relación sexual sí o sí tenía que haber un pene y además era lo que había que proteger, el pene. Y, por ejemplo, los datos que tenemos en España nos dicen que a pesar de que se han ampliado los criterios para el acceso a la PrEP, apenas hay mujeres en PrEP. Casi todos son hombres que tenemos sexo con hombres. Entonces, eso pone de manifiesto, efectivamente, o desde mi perspectiva al menos, claro, la ausencia de representatividad de las mujeres o de que no somos conscientes de que la salud sexual no podemos lanzarla como un mensaje genérico, sino que igual que hemos adaptado los mensajes de salud sexual a hombres que tenemos sexo con hombres, que los hemos adaptado a personas migrantes, que los hemos adaptado a otro tipo de colectivos, nunca se ha adaptado a la mujer como colectivo para que sienta que esas herramientas se pueden utilizar. Es que el patriarcado pesa mucho y es una lacra que, bueno, ahí la llevamos en nuestras espaldas y hay que ir sesgando ese patriarcado poco a poco. No vamos a poder deshacerlo de la noche a la mañana, pero claro, póntelo, pónselo. Y el condón se le daba a la mujer o a la chica. Perdona, no sé, que se lo busque él o que lo lleve él, ¿no? Por ejemplo, en las parejas. Sí, ¿no? Yo creo además que Lidia lo decía muy bien, o sea, las mujeres mayoritariamente y sobre todo ahora pues es una infección de transmisión sexual, el 72% se infecta a través de la vía sexual. Es verdad que las mujeres que vivimos con VIH representamos en torno al 16-18% de las personas que viven con VIH en nuestro país, pero que si te pones a pensar, entre 150.000 personas que se estima que vivimos con VIH, somos unas cuantas. Sí. Somos unas cuantas. Exacto. ¿Creéis que estamos presentes en la respuesta al VIH? ¿Estamos presentes en las asociaciones, ¿creéis que se ve la realidad de las mujeres que vivimos con VIH? Te lo digo por experiencia propia que no, a pesar de que fue hace muy poquitos años, considero que, no sé si es precisamente por estigma, que no quieren salir del armario, pero es que a mí me sorprendió mucho no tener, y a día de hoy sin tener realmente tantos referentes como, ¿no? Como tienen los hombres, y siendo lo acabas de decir tú, un 18% de nacional. Entonces, ¿dónde estamos realmente? No sé si es por el estigma, no sé si es por no enfrentarse a las preguntas,
oye, no me cuadra, ¿no? Tú, no me cuadra. Entonces, considero que este podcast puede ser el inicio de muchas cosas muy bonitas. Pues sí. Teresa, ¿estamos en las entidades? Bueno, yo puedo ¿Encontramos hablar, espacios? yo puedo hablar de las entidades en las que yo estoy. Yo he estado en el Comité Ciudadano Antisida de Valencia, estoy en Abacos, en Valencia también, y todavía es minoritaria la participación de las mujeres, porque hay muchas personas que no se visualizan, pero por temor a las represalias, por temor a los trabajos, por temores a veces absurdos, porque hace unos años se hizo una campaña en Valencia, en la Sala Octubre, en el que 2 amigas que eran invisibles hablan en la cámara y dicen que son seropositivas y qué tal. Aquello me encantó, ¿no? Pero 2 mujeres. Es minoritario, ¿no? El tema. Sí, yo creo que además aquí también influye mucho la pregunta que viene después de decir que tienes VIH. O sea, yo al final cuando le digo a alguien yo tengo VIH, después tampoco hay ninguna pregunta, porque ya dan por hecho que como soy marica, pues por eso tengo VIH. Pero claro, si una mujer te dice tengo VIH, claro, ¿Qué has pues es hecho? que ¿Qué has o eres hecho? yonki, o eres puta, o eres no sé qué. Es decir, es muy incómoda la conversación. Cosa que en mi caso, pues no es tan incómoda, ¿no? O sea, que imagino que a lo mejor esta misma sensación de incomodidad también la puede vivir un hombre heterosexual con VIH, que se dé por hecho de que como es hombre y tiene VIH, ya automáticamente ha tenido que ser por una relación con otro hombre, ¿no? Pero que es verdad que hay ciertas personas que ya se dan por hecho. Que digo, a ver, pues sí, efectivamente soy maricón, pero tampoco sabes cómo he contraído la infección, que podría ser de muchas otras cosas, ¿no? Pero claro, dar explicaciones siempre es muy complicado, y yo creo que además cuando se hace en una situación de desigualdad en la que la mujer socialmente se encuentra, es todavía muchísimo más complicado, porque yo digo una cosa y a mí nadie me la va a poner en tela de juicio, pero si yo soy una mujer, por decir lo mismo, se me va a poner en tela de juicio, y eso es una realidad. Sí, yo creo que afrontamos realidades diferentes y creo que nosotras afrontamos el diagnóstico y la forma de vivir el VIH pues con un doble juicio. O sea, es como, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Luego porque yo creo que lo hemos hablado en algún otro capítulo, pues esa parte de que nosotras somos las que cuidamos, las que tal, dónde has andado, qué has hecho. O sea, sí que hay un juicio ahí que está sobrevolando el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer para eliminar la G en el caso de las mujeres? ¿Qué podemos hacer para encontrar el espacio de la estima, de cuidarnos, querernos y poder acabar con el estigma, quitar esa G y realmente que sea estima? ¿Qué podemos hacer las mujeres? Bueno, esto es muy personal, pero yo considero que mi pequeñito grano de arena es ir educando a mis seres queridos al final, y ir Muy bien. haciendo que poco a poco, de menos a más, ¿no? Básicamente eso, visibilizarnos para decir, estamos aquí, estamos en las estadísticas, vivimos esto, y también yo creo que las mujeres tenemos este doble, ya no solo la sociedad nos juzga, sino nosotras mismas, porque estamos como básicamente dándonos latigazos de lo mismo, ¿no? La sociedad nos cuestiona, pero nosotras todavía más. Claro, hemos sido educadas en esta sociedad Es la Sí. y autoestima. tenemos aquí el Sí, y la demonio culpa, este, y la el- culpa, sí. el bueno. Yo creo que es que estamos en esa educación. Ujú. La hemos recibido todas y creo que eso pesa. Y también nosotras somos nuestro peor enemigo muchas veces a la hora de colocarnos muchas veces más peso en la mochila del que es necesario. ¿Cómo eliminamos peso de la mochila, Teresa? ¿Cómo quitamos eso del estigma Para para mí- ser estima? Para mí, quitarse el peso de la mochila es tirar la mochila fuera. Muy bien. Está claro que a veces la mochila no es una piedra grande que la quitas. Tienes que ir troceando esa piedra e ir desmontándola. Pero la visibilidad, el trabajo corporativo, el educar a nuestra propia familia. Mi hijo es
diabético y no lo dice a su hija, que tiene 12 años. No, esto no lo nombres. Pero, tío, que diabetes no es ninguna enfermedad. O sea, por supuesto, VIH, vamos, ni de coña. Yo no le puedo decir a mi nieta que tengo VIH. Y cuando se separó, la mujer le dijo que a tu madre, con tu madre no se la lleve, ¿eh? Flipa. O sea... Uf. Ahí hay mucho Hay trabajo de estigma. Hay mucho trabajo. Incluso tengo hermanos médicos y no toques a mis hijos, no los achuches. Cosa demencial, porque yo decía, pero tío, ¿tú cómo me dices eso? ¿Cómo estás diciendo eso? Qué duro. O sea, yo creo que además muchas veces las personas con VIH minimizamos mucho o intentamos minimizar al máximo ciertas situaciones que nos pasan por restarle un poco de importancia para que la vida no se nos haga tan cuesta arriba, quiero decir. Entonces, son situaciones que yo ahora las escucho y digo, joder, qué heavy es esto, ¿no? Pero que cuando lo vives siempre le intentas quitar todo el peso posible para que se haga lo más llevadero posible y al final eso es una mochila que se va llenando poquito a poco, piedrecita a piedrecita, que lógicamente en función de el género, el lugar de procedencia, etcétera, se llena con más o menos rapidez y pesa mucho. Y acaba pesando mucho, ¿no? Y yo creo que aquí la conclusión que tenemos que sacar es que la mochila se la dejamos a Dora la exploradora y que nosotras no tenemos que cargar con ninguna... Y que pase Dora con la mochila. Claro. Yo creo que nosotras minimizamos el impacto de todas estas cosas porque muchas veces viene del entorno que hiere, o sea, del que hace daño de verdad. A mí me pasó con una tía mía que me dijo que no tocase a los niños, ¿no? No por tocarles tal, y ella se disculpaba diciéndome que ya sabes cómo es tu prima y tal, no vaya a ser que, ¿sabes? Y joder, a mí me hizo muchísimo daño, porque además era como, me apetecía mucho, necesitaba ese contacto, la alegría que dan los niños, y como que, ¡oh, qué dolor! Y lo pude compartir con mi familia y hablarlo con mi padre, con mi madre, lo que había supuesto eso para mí, el daño que me había hecho. Mi madre sí que se lo verbalizó. Oye, mira, tú que le has dicho, o sea, cómo eres tan ignorante, ¿no? Pero eso que te hace tanto daño es un momento como que haces, ¡juá! Y dices, ¡buah! Lo voy a soltar de la mochila y que se la lleve Dora la exploradora, porque también es una forma de sobrevivir. O sea, creo que... Y porque yo creo que también forma parte de eso, del quitar la G y decir, estima, yo me quiero y me cuido, porque por lo menos yo me puedo querer y cuidar, y como esto me hace daño, digo, venga, a otra cosa y adelante, porque creo que es eso lo que necesitamos, vamos. Qué bueno, Carmen. Sí, yo creo es una forma de protegernos y de querernos a nosotras mismas, que es verdad que las mujeres pues hemos estado más pendientes de cuidar que de cuidarnos. Y yo creo que a veces pues esto es como que el que te pone de cara tienes que ser tú la prioridad. Ay, ha sido maravilloso. He empezado muy emocionada. Si lo pienso ahora me vuelvo a emocionar. Es un placer compartir con vosotras. Para mí, o sea, siento muchísima admiración y muchísimo respeto cuando sé lo que supone visibilizarnos como mujeres que vivimos con VIH. Yo entiendo esos desafíos. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un placer y... Gracias a vosotros por el Gracias espacio. a vosotros y Muchas por gracias. compartir este sillón. Y además, sobre todo, os diría que pensáis que esto es un pequeño granito de arena que cada una aportáis, pero que esto es una montaña gigantesca, porque al final le estáis poniendo voz y le estáis poniendo cara a muchísimas personas, ¿no? Que en este caso son las mujeres con VIH, que se enfrentan a muchísimas más dificultades que el resto de personas con VIH para poder hablar de ello abiertamente. Entonces, qué guay, ¿no? Que seáis referentes simplemente por poder hablar de quiénes sois y de mostraros así. O sea, que ha sido un lujazo teneros. Un placer. Y ahora os dejamos con un vídeo de Marisa Navarro. Marisa Navarro es pediatra y trata con nenes con VIH, así que vamos a dejaros un momentito con ella y después os contamos quiénes vienen.
Los retos sanitarios a los que se enfrentan los peques que viven con VIH serían los siguientes. Actualmente la situación de salud del menor es muy buena y ello se debe a que puede beneficiarse de un tratamiento antirretroviral altamente eficaz. El menor mantiene una calidad de vida óptima y su condición no interfiere con su desarrollo ni actividades cotidianas, transcurriendo con total normalidad. Uno de los retos sanitarios es que el menor debe llevar a cabo la toma de la medicación de forma óptima, ya que es lo que va a garantizar su pronóstico, siendo muy importante conocer la necesidad de ir adaptando el tratamiento a la edad, a las características del paciente y a toda la innovación que va existiendo. Debe hacerse un seguimiento clínico, a ser posible, por un equipo especializado. A nivel sanitario no existen geográficamente tantos equipos pediátricos especializados como lo existen para los adultos. Y esto es importante tenerlo en cuenta para buscar que el menor reciba la mejor atención posible. Además, debemos saber que el menor, que depende de un adulto responsable, poco a poco debe adquirir autonomía y debe conocer y empoderarse de su diagnóstico para empezar a hacer suyo el cuidado y lo que supone vivir con VIH. Siguen siendo retos para él la revelación diagnóstica, que debería ser a tiempo, el estigma en la sociedad y las relaciones afectivas sexuales. Por último, otro reto para él sería la transición del cuidado y la atención por las unidades de adultos. Es importante que conozca que la transición no es una pérdida, sino un proceso necesario e inherente a crecer con VIH y hacerse mayor. La transición es un éxito y sin duda será muy beneficioso para continuar la atención y el cuidado de su salud. Bueno, pues hemos aprovechado el vídeo de Marisa para cambiar de compañía y sí, Teresa y Lidia han sido una compañía maravillosa y yo he terminado muy emocionada. No lo estaré menos ahora recibiendo a Sara, por ejemplo, que me gustaría, Sara, que te presentes tú misma. Bueno, pues yo soy Sara del Arco y bueno, pues vivo con VIH desde que nací. Y bueno, pues gracias a ello, pues uno de los caminos que sigo, ¿no?, es la educación sexual. Belén, muchísimas gracias por aceptar la proposición. A vosotros. Preséntate. ¿Quién es Belén? ¿Quién es Belén? Pues como todo, supongo, que abarca muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que una gran parte de Belén es que pues también tengo VIH desde nacimiento como Sara, y eso supongo que ha marcado mucho quién es Belén. Qué emoción teneros aquí. Gracias. Me gustaría empezar por qué ha supuesto para vosotras enfrentaros, en qué momento descubrís o conocéis, porque entiendo que esto es algo que forma parte de un proceso, y en qué momento descubrís que sois unas niñas que viven con VIH. Pues en mi caso me lo cuenta mi familia con 10 años. Y bueno, yo ya llevaba un tratamiento y demás, pero no sabía realmente las dimensiones, ¿no? Ni lo que suponía, ni lo que era. Tenía ya mis revisiones médicas, ¿no?, un poco todo eso, pero bueno, a nivel, digamos, de sociedad, no sabía qué podía suponer, ¿no? Cómo podía ser el contarlo, el no, un poco todo lo que acarreaba, ¿no?, estas 3 letras. Entonces, bueno, yo me lo tomo un poco a juego al principio. ¿Y tú? Pues yo supongo que un momento concreto, no lo sé. Creo que sí que tengo un momento que me marcó, que además hablando con Sara tenemos como muchas similitudes, ¿no? Bueno, yo fui adoptada con 5 años, 5 o 6, y creo que, claro, al entrar en una familia, pues supongo que ahí es donde yo recuerdo, ¿no? Es como ese comienzo de otra vida, 2.0, otro momento. Sí. Y claro, al final
entro en una familia en la cual yo soy de acogida de primeras, luego adoptada, y ya hay una dinámica familiar, hay 2 hijos biológicos. Bueno, entonces pues sí que creo que en general mis padres siempre fueron, pues supongo que, o sea, tengo como muy presente obviamente el acompañamiento del equipo médico. Ellos cuando me cogieron ya sabían lo que había, entonces siempre lo he sabido. O sea, yo siento que siempre lo he sabido. Era una niña muy pequeña, porque con 5 o 6 años, yo creo que siempre, cuando he ido creciendo, no sabía, no veía a esa niña. Hasta que ahora, con la edad que tengo, y veo a mis amigas que son madres, y veo a sus hijos, y veo esos 5 años, y digo, qué pequeñita. Sí. Entonces, muy pequeñita, sí que me di cuenta y sabía que había algo. Y yo en mi caso sí que sentía, o sí que he sentido siempre, que era de gran magnitud. O sea, lo viví como, Que era tienes algo algo, importante. vas mucho al médico, estás malita. Claro, a mí esto me flipa, quiero decir, porque al final la gran mayoría de las personas en España hemos recibido el diagnóstico siendo personas adultas, entonces experimentamos muchas emociones que vienen desde el raciocinio, ¿no? Y desde los juicios. Pero, o sea, me parece fascinante lo que puede llegar a pasar por la cabeza de una peque con VIH, ¿no? Porque precisamente esa inocencia que caracteriza esa etapa de la vida, entiendo que hará que la vivencia sea completamente diferente. Es decir, yo a lo mejor experimento miedo al rechazo porque ya desde mi adultez considero que el VIH puede ser un prejuicio o puede separarme, pero ¿qué pasa por la cabeza de una persona, de una peque, cuando le dicen que tiene VIH? Porque entiendo que habrá como sentimientos, emociones que son similares a las de un adulto porque son inherentes al VIH, pero entiendo que también habrá otras que serán completamente diferentes, ¿no? Total, la cosa es que, ya os digo, o sea, era un juego, obviamente sabes que tiene una magnitud distinta, ¿no? De otras, yo qué sé, otra amiga tenía asma, ¿no? Y era muy diferente el trato, ¿no? Con ella, ¿no? Entonces, pero yo decidí tomármelo a juego, pues a lo mejor por mi personalidad, ¿no? Pero una de las cuestiones, ¿no?, que surgían era, es que, vale, me decís que no lo cuente, por ejemplo, pues en mi entorno de amigos, pero luego voy a campamentos de peques. Todos tomamos ahí pastillas, o sea, todos tenemos lo mismo, ¿no? Sabemos un poco lo que hay, ¿no? Y esto está organizado por los médicos, ¿no? Y por todo el equipo multidisciplinar que está ahí contigo, por todos los educadores, ¿no? Y, entonces, estás como en 2 mundos. Para mí era como estar en 2 partidas de 2 juegos totalmente diferentes, ¿vale? Uno, de repente, que era casa, ¿no? Y me manejaba en ese juego, o sea, que ganaba las partidas todo el rato, por así decirlo. Y otro era como, vale, salgo y tengo que ir probando poco a poco. A ver si puedes ganar a o ver perder. Qué pasa, qué no pasa, qué tal. Y claro, vas probando un poco con todo el que te rodea, ya sea peque, ya sea par, sin VIH, o ya sea adulto, también sin VIH, o sin ese conocimiento que tienes en el juego de casa. ¿Y cómo te enfrentas, cómo os enfrentáis en la adolescencia a eso, a revelar tengo VIH? O sea, ¿cómo son las primeras confidencias? ¿Con quién se puede compartir? A ver, es que en la inocencia de esa niña que hablas, la imagino convirtiéndose en una niña adolescente, o sea, ya en una adolescente. ¿Con quién lo puede compartir? O sea, ¿tienes esos espacios de casa que dice Sara? Sara, ¿encuentras esos espacios en algún momento en otro sitio? ¿Dónde están los espacios para los peques y para las adolescentes con VIH? ¿Los hay? ¿Existen? Mi época, o sea, mi momento, y vuelvo un poquito a la peque, porque sí que es verdad que me he quedado un poco antes, en el momento que estabas antes hablando con Teresa y con Lidia, has contado un momento tuyo, ¿no? De ese momento con tu tía. Yo ese momento lo viví siendo peque. Siendo peque cuando de repente una vecina se entera,
porque al final a mis padres les venía un poco grande en momentos y necesitan apoyo de amigos o de, ¿no? Sí. Ese contacto. Y de repente esa peque ve esa magnitud, ve ese no se puede contar, porque de repente algo pasa y no te puedes contar con fulanito no es tu amigo. Ahí es el principio donde ves mucho más grande y donde no puedes entender. Porque cuando tú decías, Oli, que cuando recibes un diagnóstico cuando eres más mayor, sí que lo puedes entender y lo haces tuyo. Creo que mi problema, o lo que a mí me ha costado muchísimo, es que yo no lo he sentido mío hasta ahora, hasta mi adultez, o sea, hace pocos años, y ahora lo enlazo con esa pregunta de qué espacios, que siendo adolescente, pues también siendo bastante jovencita de adolescente, perdón, tuve la suerte, es que yo también soy muy llorona, ¿eh? Pues llora, que yo que estoy aguantándome. Pues lloramos. Creo que un espacio de cuidado también es poder expresar los sentimientos y también es poder compartirlos y también es poder saber que las cosas que nos pasan también son duras y son difíciles y que no tenemos espacios para compartirlo y que cada vez que intentamos compartirlo, pues a veces se abren heridas. En este caso no, esto era una emoción muy bonita. Ah, pues venga, mejor. Pero, o sea, te venía de ese momento de infancia de no encontrar mi lugar a de repente ser adolescente y encontrar todo mi lugar. Encontrar la familia elegida, que fueron mis amigas, que son mi familia, que aparte de la familia que tengo, que pues tengo a mis hermanos que también se vieron con esta niña que llegaba con cosas y siempre han estado ahí. Pero luego mis amigas, yo ahora lo hablo con ellas, ahora tengo 34 años, pero es que yo se lo conté y probablemente tendríamos 13 o 14. Y se lo conté en el minuto 1, porque es verdad que yo soy un poco así, ¿no? Como tú decías, yo no tengo, o sea, en casa también era, esto no se dice, porque te pueden hacer daño, te van a hacer daño. Entonces siempre te has preparado para, esto no se cuenta, te van a hacer daño. Y lo he vivido en un montón de momentos. Al final, cuando lo vives desde nacimiento, hay muchos momentos en los que te has enfrentado. Pero de repente hay personas maravillosas que llegan para quedarse y que lo hacen todo fácil. Sí. También las hay, muchas. Y yo me siento súper afortunada. Mis amigas, que siguen siendo mis amigas hoy por hoy, yo se lo dije y eran niñas. O sea, es que con 14 años, con 13 años, son unas crías. Y fue ese abrazo, bueno, no sé si lo entiendo, pero te quiero, o sea, no pasa nada. Y hoy por hoy, pues, sigue igual. Mi pareja, la familia de mi pareja. O sea, es verdad que, bueno, hay esos entornos, ¿no? Sí, o sea, vas avanzando y te das cuenta de que hay quien sí, y sí que vas un poco, o sea, yo creo que sí que soy un poco cautelosa. Sara, ¿cómo quitamos la G? ¿Cómo la quitamos y encontramos el espacio que ha encontrado Belén de estima? ¿Cómo la quitas tú la G? Ay, Carmen. Venga, dale ahí. Pues quitando las gilipolleces, para empezar. Yo, perdonadme, soy un poco bruta. Pero es que es tan bonito, ¿no?, cuando encuentras esos espacios, ¿no? En mi caso, fue con adultos. Todos profesionales médicos, porque fue mi primer entorno. Yo llevo sin defensas y paso 2 años aislada. ¿Vale? O sea, ese es mi primer contacto de realidad, de que algo pasa. Por eso decido tomármelo como un juego todo, ¿no? Pero a la vez digo, oye, pues es que esto es lo que hay, ¿no? Entonces yo, al contrario que Belén, yo voy haciendo un poco de investigación, ¿no? Ahí por el mundo, ¿no? A ver quién encaja más con el tablero casa y quién encaja más con el tablero que desconozco, ¿no? Y lo quito. Entonces, para mí implica que el tablero, el juego casa, el que sea, ¿no? Es quitarle las gilipolleces a esto. Y para empezar es que yo
no soy ni el Google del VIH, ¿vale? Por mucho que lo sepa mi familia, mi entorno, mis amigos, quien sea, ¿no? Quien me conozca, quien no. Yo no estoy para resolver, quiero decir, cuando haya confianza, alguna cosa, ¿no? Alguna urgencia, ¿no? Pues sí, puedo ser la persona de confianza, porque tenemos confianza en más contextos, ¿vale? Pero en más cosas, porque hemos compartido más, pero no pretendo ser el Google de nada, al igual que no lo es otra persona con otras patologías. Pero también es el quitarle las gilipolleces en el sentido de yo soy mujer también, soy negra, o sea, es que hay muchas intersecciones, ¿vale? Tengo discapacidad, entonces es como, vamos a ver, cojamos esto como es, tal cual es, ¿vale? Y a partir de ahí partamos de una realidad. Yo sí que es verdad que mis amigas también se lo cuento un poco más mayor, pero hay una anécdota que yo creo que a lo mejor Oli, pues no, alguna gente así que me conocéis, yo, Carmen, ya habéis escuchado, pero ahí es donde yo realmente rompo un poco, que mis amigas pues empiezan con las relaciones, ¿no? Las parejas y tal, y yo cojo y digo, vale, vamos a probar a llevar esto a la realidad, a la práctica. Entonces deciden como que yo también tengo que estar con una persona, ¿no? Tal. Y bueno, pues esa persona me da 2 besos y a mí durante lo que estamos a un festival, tal, y una cena y no sé qué, me parece una persona absolutamente que no tiene nada que ver conmigo, por no decir que era un idiota profundo. Pero, claro, digo, ¿cómo me salgo de esta persona? O sea, ¿qué hago? O sea, fuera. Entonces, claro, él lo adorna todo súper bien cuando dice, no, es que nunca he estado con una morenita como tú. Odio que me llamen morenita, odio que me sexualicen, odio que me hipersexualicen. Wow. Obviamente, escojo y digo, vale, una morenita con VIH, ¿qué tal? ¿Te va eso? Entonces, claro, ahí mis amigas dicen, ostras, le hemos cagado, en plan, metiéndonos en algo, porque al final yo creo que el VIH tiene tanta tontería, ¿vale? Y tiene también tanta nebulosa, tanta invisibilidad, porque está relacionado con el sexo. También. O porque a nivel social se relaciona con el sexo. Pero es que en mi caso no. Yo no había tenido relaciones sexuales todavía, ni o sea, con nadie. O sea, acababa de darme mi primer beso, ¿vale? Entonces era como, bien. Entonces, ahí es cuando yo realmente dije, oye, es que esto, tal. Y lo que hice fue, dije, yo como peque, como adolescente, como joven, no tengo todavía las herramientas que tendría que tener para esto. O sea, es mucho más grande que yo. Y hay que empezar, y eso, por aceptarlo, lo primero. Y luego decir, venga, es más grande que yo, pero no significa que me quede aquí como una ameba. ¿Vale? Entonces cogí, eché a mis médicos, a mi familia, oye, vosotros, que tú, mis hermanos que estaban en la universidad, mis padres cada uno en sus trabajos, mis médicos, oye, esto tenéis que espabilar vosotros y vosotras y vosotres y adelante a informar. Porque a mí me pasa esto, a mí me pasa esto otro, a mí me pasa una profesora me ha criticado, otra me suspende, otra no sé qué, otra me hace bullying los propios profesores. En el centro de salud, yo no iba a centro de salud, pero lo tengo aquí al lado, ¿por qué no puedo ir al centro de salud si tengo un constipado? ¿Sabes? Y era como, hay que quitar esas gilipolleces. Entonces, ¿qué hice yo como peque, adolescente y joven? No podía, porque no tenía las herramientas, y además es que, pues eso, no te hacen ni caso, porque no tienen voz. Porque ese VIH no hemos tenido voz, no. Ninguna. Entonces, ¿qué hice? Decir, oye, médicos, tú que tienes esa autoridad que la sociedad busca y más o menos respeta, pues oye, hazlo por mí. Porque si no, yo dejo de ser tu paciente. Quiero decir, me rebelo, me dejo tomar la medicación, que es lo que no quieres, te la lío, ¿vale? O sea, hago un poco acto de esa rebeldía, ¿no? Porque al final es eso, el hecho de que hablabais el otro día, ¿no? De que esto solo se linka, ¿no? A cuestiones sexogenitales, ni siquiera más allá, ¿vale? Sí. O sea, no se piensa en otra cosa. En el caso de los peques, es una doble o triple discriminación a nivel de espacio, o sea, ya no solo a ti, sino también a tus familiares, ¿sabes? A tu entorno, porque les obstaculizan mucho. Sí, claro. La gestión administrativa, los colegios, la hospitalización. Entonces, tú no vives, o sea, lo vives como un juego porque es lo que te toca como peque, ¿no? Y al final es a lo máximo que tienes conocimiento, que es jugar. Pero claro, luego a tus padres se lo están poniendo complicado, ¿no? O a tus progenitores o a la gente que, ¿no? Que sea tu familia, ¿no? Y que gestione todo eso.
O sea que sí que es tan importante como parece los equipos médicos que tratan. Sí. O sea, sí que es importante. Pero no solo los equipos médicos, también las entidades asociativas, también los colectivos, quiero decir, al final, esos campamentos es verdad que eran como un poco a lo mejor gueto visto Sí. ahora. Pero en aquel momento era una liberación, porque tú podías sacar las pastillas libremente. Que a lo mejor en otro campamento no, porque todo el mundo te iba a preguntar. Y si no eras súper creativo, súper ingenioso o espontáneo, no te salía. Te ponías nervioso, a lo mejor a algunos les daba ataques de ansiedad, gente que se los guardaba en un calcetín, otros que no sé qué. Luego nos contábamos, ¿no? O sea, había peques que tenían campamentos antes de este. Venían, o sea, enlazaban campamento, entonces te contaban sus trucos en el campamento que no iban con pares VIH. Iban con pares solo de edad. Yo he visto algún campamento con niños y niñas VIH en el Saler. También se hacían y yo coincidí al principio de uno, la salida de otro y eran unos lazos. Brutal. Era algo, era como una magia que volaba, era una conexión, el cuidado. O sea, cómo se cuidaban, el cariño. Era como si de repente hubieran conectado al máximo, como Era si un conocieran. espacio seguro. Sí, era. Total, desde un niño. Sí, Entonces, ese niño que debería de estar seguro en todos los espacios, ¿no? Eso es lo que se presupone de la infancia, sí, ¿no? pero no. Hay que cuidar a la infancia. Pues no se hace. Sí. Y es lo que estaba diciendo Sara, ¿no? Hay un montón de entornos que, joder, niños y jóvenes, o sea, personitas que están creciendo, no tienen que enfrentarse a eso. Tiene que haber Espacios recursos, seguros. espacios, y ese era un espacio seguro. Yo también fui y también era maravilloso, porque era como quitarte, antes Teresa hablaba de las mochilas, ¿no? Y me ha gustado cuando ha dicho que te vas quitando piedritas. Poquito, Nunca sí. te quitas la mochila. Pues de repente ahí era como boom, porque cada uno era... Yo fui... No fui mucho, fue porque al final, pues eso, yo creo que de donde yo venía, o sea, yo ya estaba en una familia acogida, o sea, adoptiva, entonces, pues bueno, yo creo que lo fuimos sorteando, pero los años que fui fue muy bonito, como tú dices, fue de repente soltar toda la mochila, porque es como, aquí sí estoy, aquí sí encajo. A mí a Eso día de se- hoy, perdona Carmen, me produce como un poco de doble sentimiento, ¿no? Se cuida un montón y que se siga haciendo, por favor, a los peques, por ejemplo, con cáncer. Y que dices, pues es que a mí me hubiese gustado, ¿no? Todo este engranaje, ¿no? Toda esta armadura, ¿no? Y estructura tan potente por mi patología. Y donde se te enseña como niño que no pasa nada. Que estás malito o que te pasa algo, que necesitas ir al médico, pero que no pasa nada. Sí. Creo que es lo que cuando hay un niño con una patología, lo que más se cuida es que ese niño pueda seguir siendo niño. En nuestro caso, como No. incluso siendo niños también es invisible, que es la invisibilidad constante. Pues en nuestro caso, siendo niños, no puedes. No tienes ese recurso. Entonces, sí, totalmente. Y yo siempre también como que lo pienso de esa manera, ¿no? Joder, qué similitud. Porque yo no sé tú, pero yo empecé con el tratamiento en el cual, que ahí también hacías grandes redes con niños, en el cual ibas al hospital y estabas una hora viendo una película de Disney, pero te estaban poniéndole el tratamiento intravenoso. Sí. O sea, no había pastillas al principio. Y en ese momento era muy guay porque era un espacio donde... De cuidado. Sí, donde estabas segura, donde quien estaba contigo ibas a comentar la película, lo otro estaba pasando. Sí. Entonces, en ese momento, sí. ¿Por qué no en el resto? Porque yo en mi caso digo, ahora adulta, digo, que poco se acompañó a mi familia de acogida y de adoptiva. No tenían lo suficiente información, el suficiente apoyo. ¿Qué apoyos había para este tipo de familias? Tiempo más tarde, en mi casa también tuvimos una niña de acogida y esta niña luego al final pues tenía discapacidad intelectual y síndrome de Tourette. Entidades, niños, encuentros con familias, nos fuimos al zoo con familias. Esto yo no lo viví. Esto no existe. Sí, A porque nivel familiar, sí. no es solo cuidar al niño, es cuidar
todo su entorno. Y eso no lo he vivido, no existía, yo creo. No sé tú cómo lo piensas, ¿no? Sí. O sea, en espacios, y antes has dicho el equipo médico, claro, o sea, yo para mí, mi doctora era mi madre. Era mi segunda madre, mi tercera madre, no sé, cuando tengo aquí la biológica, la adoptiva, pero mi doctora era una madre. Yo estuve con ella desde que nací, porque nací, y entonces ella me conocía antes que mis padres. Y ella era mi sitio a donde ir y quien se ha preocupado, quien me ha visto crecer. Luego me fui a vivir fuera, me fui a Inglaterra y volvía, y yo no me pasé el médico a Inglaterra hasta que ella no se jubiló. Y ya fue un poco, yo tenía como 19, 20 años y vine y ya era como que tenía que pasar a adultos. Pero yo estuve con la inmunopediatra hasta los 19 años, o sea, alargamos porque esa relación es tan potente. Ha sido... Creo que necesitamos otro podcast entero para seguir abordando la infancia y la adolescencia y ahora la madurez como mujeres que vivimos con VIH. Ha sido maravilloso escucharos. En este no le puedo poner tono de... Estoy muy conmovida. Me encanta verte siempre, Sara, con esa sonrisa, me encanta. Solo decir una cosa, creo que hay una parte de las personas que hemos visto y hemos vivido que muchas veces no hemos sido conscientes de lo que estaba pasando a nuestro alrededor, y por eso, no sé, que lo siento, que siento no haber sido consciente, porque creo que entiendo que en muchos momentos la habéis sentido solas, que gracias por compartir lo que habéis compartido hoy con nosotras, y que espero que esto sea, como decía Teresa, que estamos tirando alguna piedra fuera de la mochila. Y también me quedo con lo que dice Sara y con muchos gilipollas y con muchas gilipolleces. Hay que mandar más a la mierda. Y que gracias, que gusto Gracias por el escucharos. espacio y bueno, sois unos referentes, así que de verdad. Que Yo sobre todo me quedo con la reflexión de yo no quiero perder nunca al niño que tengo dentro, ¿no? Y qué difícil se le ha puesto a muchas personas ser niños. Ser niño. Ya no ni siquiera mantenerlo cuando han sido adultos, sino que qué difícil se os ha puesto a muchas personas el poder ser niños cuando realmente erais niñas. Y yo aquí, desde mi privilegio, intentando mantener ese niño que cuando lo fui en ningún momento nadie me lo impidió, ¿no? Me parece que es una reflexión bastante potente de lo que tú dices, ¿no? De lo invisible, de lo invisible, de lo invisible. Y de cómo está ahí. Gracias por esta lección de vida. O sea, creedme que esto es una gran lección de vida. Gracias. La lección será, perdóname, Oli, cuando seguiremos quitando gilipolleces cuando decidamos maternar. Solo digo eso. Ahí viene. Sí. Sí. Gracias. Sin duda. Así que nada, pues nos despedimos. Como siempre, otro capítulo más en el que aprendemos y crecemos como personas, ¿no? Y permitimos generar este espacio de divulgación. Y a todas vosotras os esperamos en el próximo episodio de Estigma sin G.